Es un honor realmente que en esta mañana podamos tener la presencia de una estratega, ¿no? Justamente dando la cuota de género en este punto y desde esta perspectiva también estratégica, las mujeres también hacemos estrategia, ¿no? Y ese creo que es un aspecto muy interesante dentro de esta subdisciplina que es la comunicación, el marketing y la opinión pública. En este punto vamos a presentar a nuestra expositora, la señorita Luz Cunharache Andino, con el tema Espejos Electorales, la campaña política como proceso de autoconocimiento y representación ciudadana, ¿no? En este caso estamos con Luz. Ella es CEO Founder o fundadora de Runa Compol, que es una consultoría y asesoría estratégica en comunicación política. Algo también importante de ella que tenemos que resaltar es que es representante en el Perú de la consultora Sola, justamente en este caso con el branding Sola, ¿no? Antonio Sola, que es muy considerado dentro del mundo de la comunicación y la estrategia política, muy importante en ese sentido. Y también tenemos en este punto, es una estrategia de comunicaciones en campañas electorales tanto nacionales como internacionales, y también es una reconocida gestora de medios para liderazgos políticos en todos los niveles de gobierno. Así también ha sido ex asesora en el Congreso de la República y también de los gobiernos regionales y municipales. Para ver, de repente por ahí, estimada Luz, podríamos empezar contigo. Bien, muy buenos días a todos. Arranco de nuevo, mil disculpas. Aquí está, finalmente se ve en mi pantalla. Primeramente, muchísimas gracias a todos los que están conectados. Gracias por este espacio. Ponderar a estos espacios que realizan desde la Universidad Mayor de San Marcos, nuestra casa mayor de estudios, y que se estén abriendo campos al tema de las campañas políticas, de la preocupación. En este caso, me toca a mí explicarles un poco sobre los espejos electorales. Y esto que les voy a explicar brevemente tiene que ver con la desconexión que existe entre los ciudadanos y la política, los funcionarios, las instituciones. Todos los que formamos parte de la política, todos los que somos, digamos, partícipes de la política, de las campañas políticas, nos duele un poco esto y lo podemos percibir muy de cerca, que hay una ruptura muy grande, ¿no? En la percepción. Yo les quiero hablar de los espejos, llevándolos al tema de cómo a través de una campaña política, a través de nuestra experiencia como consultora, nosotros logramos que la campaña aporte hacia la democracia, hacia la conexión de esta ruptura o la reconstrucción de esta ruptura que les hablaba, ¿no? Vamos a ir viendo les quiero explicar un poco qué son los espejos electorales, ¿no? Todo lo que nos pasa afuera, todo lo que vemos afuera es solo un espejo de lo que llevamos dentro. Es un tema muy interesante que, digamos, se ve y lo vemos día a día en los candidatos, en nuestros candidatos. Cómo esa desconexión o cómo hemos llegado a tener funcionarios que al no estar conectados con su electorado, al no tener ese nexo, al no conocer sus electorados, sus votantes, pues están en el Congreso, están en una función pública, en un cargo público, hablando hacia alguien que desconocen, haciendo leyes para alguien que no representan. O a lo mejor hablándole incluso desde un municipio hacia un electorado que no nos votó. Entonces es muy importante poder conocer ese electorado, para quién nosotros vamos a pedirle el voto hoy por hoy en campaña, o a quién cuando ya lleguemos a la función pública vamos a gestionar una ley o vamos a trabajar. Entonces, les decía esto porque aquí los quiero llevar al tema hacia lo que hay adentro, como candidatos, como responsables
de la parte de la gestión pública, ¿no? ¿Qué tenemos adentro? Y aquí, en la siguiente página, quiero hablarles de alguien que seguramente gran parte de ustedes conoce, que es Georges Lakoff. Él nos habla de las estructuras morales en la política. Este es un tema que muchos candidatos, lo vemos, no están encontrando. A muchos porque no lo conocen, por desconocimiento, y muchos otros porque no lo quieren reconocer. Nos encontramos con candidatos que prefieren la copia y que el mensaje que dijo alguien en Argentina, que dijo alguien en El Salvador, pues nos gusta y lo queremos copiar y llevarlo hacia hacia un meeting, hacia las redes, para pedir el voto. Y Lakoff lo que nos dice es que la política se divide en dos visiones claras para él, ¿no? Que están los liberales, que enfatizan la igualdad y la justicia, y los conservadores, que priorizan la tradición y el orden. Y fíjense cómo estas estructuras moldean la identificación política de los vínculos con los candidatos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que nosotros reconozcamos, dice Lakoff, en nosotros, o sea, en yo candidato, reconozca cuál es mi lugar moral, en qué sector, en qué vertiente estoy de esta estructura que él plantea. Estoy en la vertiente de los liberales, estoy en la vertiente de los conservadores. Porque vemos muchos que no se animan, ¿verdad? Muchos candidatos que ellos saben cuál es su vertiente, pero que no se animan a decir esa vertiente. Y lo que Lakoff explica es que no hay números, no hay datos que vayan a cambiar este tipo de estructuras, sino el reconocimiento de las bases morales en los candidatos. Es decir, un candidato que puede reconocer en sí, en él mismo, digamos, qué base, qué estructura tiene, es el que va a poder hablarle al electorado desde esa base moral. Y aquí les voy a decir algo más todavía, ¿no? Algo que tiene que ver con la percepción y la identificación política, ¿verdad? Y aquí es donde se basa la conexión, ¿verdad? Los electores, dice Lakoff, son los que van a sentir esa base con la que le hablas, ¿verdad? Los electores no perciben de primer plano la voz, el guión, la ropa que llevas como candidato. Ellos lo que perciben es cómo te estás escuchando a sí mismo, cómo te escuchas a sí mismo. Aquí seguramente podemos ver algunos ejemplos, ¿no? De cómo logramos entablar ese mensaje entre lo que sentimos y lo que el electorado finalmente percibe de nosotros. Si a la hora de dar una entrevista, de salir en un medio, por ejemplo, hay un ronroneo interno, o a la hora de grabar un mensaje, o a la hora de hablar en un meeting en público, hay un ronroneo interno de duda, por ejemplo, espero que les guste, espero no equivocarme, espero que no hayan críticas posterior a esto. O sea, todo ese miedo, esa inseguridad, esa duda se filtra a través de los gestos, a través del tono, a través de la forma del cuerpo, digamos, como uno habla, se filtra de primera mano en el electorado, en el receptor. Y el elector capta eso de inmediato, sin pensarlo. Dice, me está diciendo la verdad, cuando el candidato está sintiendo. Es muy distinto cuando el candidato, por ejemplo, a la hora de dar esa entrevista que le decía, o de grabar un
un meeting sobre todo esto, ¿no? De salir a hablar en un meeting en público, si él está hablando de esa certeza absoluta. Es decir, si a la hora de empezar a hablar está diciendo, ¿quién soy yo? Yo viví esto. Esto que voy a decir es lo que soy, mi propia experiencia, ¿verdad? De lo que voy a decir. Soy la prueba viva de lo que estoy contando, ¿no? Esta es mi verdad y la voy a decir, le duela a quien le duela. Sin temor, sin excusa. Y vemos muchos ejemplos de candidatos que ahora les voy a mencionar que tienen, yo creo, una vivencia que se nota, pero que a la hora de responder una pregunta dudan o no se animan. Entonces, siempre digo, la política es para valientes. Y ahí es donde el electorado siente que le están diciendo la verdad, siente que está recibiendo esa emoción del otro lado. Eso se percibe de primera mano, o sea, en primera. No hay duda, digamos. Por eso, antes de salir, antes de dar una entrevista, antes de esto hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo me estoy escuchando a mí mismo? ¿Cómo me estoy escuchando? Si la respuesta es, ya lo he ganado, esta es mi verdad, el electorado va a sentir esa misma energía, ni un gramo más, ni un gramo menos. Es la misma respuesta que el candidato se da a sí mismo a la hora de salir a dar un mensaje, es la misma respuesta que percibe el receptor, el electorado. Y les decía de algunos ejemplos porque, claro, yo a esto le llamo tibieza. Cuando tengo una propuesta, yo sé en mi interior, en mi moral, en mi ética, en lo que he vivido de niña, internamente, sé lo que voy a decir, lo agarro y eso es lo que voy a decir, es mi propuesta de cambio que voy a dar. Pero cuando me preguntan si estoy a favor del aborto, pienso, dudo, medito la respuesta, eso se percibe. Entonces ahí está la tibieza en la que en la no radicalidad, vaya la redundancia. ¿Por qué? En esa verdad a medias dicha es la que finalmente el electorado percibe y no hay una certeza de mensaje. Entonces la recomendación, siempre lo voy a decir, es ser directos, decir esa verdad, como les decía hace un momento, le duela a quien le duela, a quien le duela. Hay mensajes, tu público va a estar igual, digamos. Ese público, y ahora más adelante les voy a explicar sobre cómo identificar ese público, va a estar. Ahí está la estrategia, encontrar cuál es tu público, cuáles son esos valores también del electorado, y entonces pues le vas a hablar con esa certeza a la gente que se identifica con tus valores. El espejo del candidato. Efectivamente, un candidato debe reflejar los valores en sus electores, creando una conexión auténtica que favorece la identificación y el apoyo político. Efectivamente, aquí hay una frase muy interesante que es el candidato es el espejo de los votantes y los votantes son el reflejo del candidato. Ellos se ven reflejados en su candidato a través de los valores, si logramos reconocer esos valores. Bien, aquí la autenticidad del candidato y su conexión. Esto es lo que les venía hablando de la parte teórica, ya vamos a la parte más práctica, cómo la conexión, en la autenticidad, cómo la conexión emocional provoca esa identificación con el candidato,
¿verdad? Cómo soy auténtico. Y aquí les hablaba hace un rato sobre las copias, ¿no? Vemos muchos hoy en esta efervescencia electoral en la que estamos viviendo hoy por hoy, en estos días en nuestro país, vemos candidatos que están buscando o recogiendo mensajes de otros países. Vemos un Milei queriéndolo copiar acá, o mensajes de Chile, mensajes de datos, para poderlos traer hacia su electorado. Y eso no nos hace auténtico, es lo que le decía. ¿Está el valor realmente puesto en lo que estamos diciendo? ¿Realmente yo estoy a favor de la pena de muerte? ¿Estoy a favor de la pena de muerte? Mis valores, mi familia, de donde vengo, ¿me hablan de la pena de muerte? Segunda pregunta, mi electorado, mis votantes, ¿estarán a favor de la pena de muerte? Ojo, si están a favor de la pena de muerte y yo estoy a favor de la pena de muerte porque esos son mis valores, pues lo tengo que decir y con certeza, no con temor, no con duda. La reflexión es comprender las emociones que crean los vínculos más fuertes, efectivamente. ¿Cuáles son esas emociones? Encontrar esas emociones en los votantes que reflejen o que al candidato lo lleven a hablar de eso, ¿no? ¿Verdad? De esos dolores, de esos mensajes. Siempre decimos cuando vamos con un candidato, ¿cuál es el problema mayor que quiere resolver en tu zona, en tu comunidad, en tu distrito? Lo hemos identificado, hemos comprendido. Una candidata en Piura logró en las elecciones pasadas 10,000 votantes. La pregunta es, ¿dónde están tus votantes? ¿Qué sienten tus votantes? ¿Lo sabes? No. Pues siempre digo, ahí está la desconexión. Ahí está la desconexión. Porque no hemos comprendido cuál es el sentir, cuál es la emoción que crea el vínculo conmigo. Tengo que encontrar esa emoción. Tengo que ver cuál es el dolor más grande o la alegría más grande o el sentir más grande que finalmente va a calar. O sea, voy a poder yo hablar de ese sentir cuando lo comprenda para generar ese vínculo y esa conexión. En el tema de representación, el candidato auténtico refleja los valores compartidos. Esto es lo que les venía hablando. Cuando ya una persona es conservadora, un candidato conservador va a reflejar, va a hablar de lo que es. Y aquí tenemos muchos ejemplos pasados ya de candidatos que todavía nos preguntamos, ¿cómo es que llegó? ¿Cómo es que ganó? Habló de lo que sentía en su tripa, habló de sus valores, conectó. Bien, en esta siguiente diapositiva vemos el espejo auténtico, nuestro metro cuadrado. Mucho nosotros en Runa, en la consultora que llevamos adelante, hablamos de esta parte del metro cuadrado, la autenticidad y la conexión. Nosotros destacamos siempre que el candidato o llevamos al candidato a encontrar esa causa interna, ¿no? Para que le permita conectar verdaderamente con el lector. Pero el metro cuadrado no es más que si hay un candidato escuchando esta charla, el metro cuadrado es lo que está adentro tuyo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te quita el sueño cuando te despiertas así? Ese es tu primer dolor, tu primera preocupación. Eso, encuéntralo en el elector. Cuando nos sentamos con un candidato primeramente, ahí está tu causa. Ahí está tu causa. Un candidato que
Iba a dar un ejemplo en Ica, una candidata que ella es abogada. Digamos, lo único que sabe ella es que es abogada y que quiere ir al Congreso para hacer una ley porque los emprendedores, porque ella también tiene una empresa, los emprendedores están sufriendo. Y cuando vamos a hablar de su metro cuadrado, a encontrar su metro cuadrado, en ella lo que más le duele es la desprotección al más frágil, porque ella lo ha vivido. Por eso estudió, por eso fue abogada, para defender al más débil. Entonces, cuando ella va a hablarle a la gente, a las mujeres, de que ella es la defensora de esas causas injustas, porque lo vivió con sus padres, porque lo vivió ella, encontró su causa en su metro cuadrado. Ahora, los equipos técnicos, el trabajo que tienen es de llevar ese metro cuadrado hacia los votantes, encontrar dónde están los votantes para ir con esa causa. Y ya cambió el discurso, ya no es la abogada que va a generar una ley en el Congreso para proteger o para defender las empresas o las pymes, sino es la abogada que va a ver por qué hay una ley en el Congreso que abandona las causas de los más frágiles. Va a buscar una ley o va a modificar las leyes porque ha identificado a sus votantes y ella ya va a ir al Congreso a representar verdaderamente su causa. ¿Quiénes la votaron? Me dicen que me queda poco tiempo. A ver, vamos a ver. Me voy a apurar entonces. Me quedan 5 minutos. Bien. Aquí hay los ejemplos de Bolivia, Chile, las campañas auténticas. Aquí, pues, a nivel noticia, recién acaban de pasar las elecciones en Chile el domingo pasado, donde hemos sido nosotros también aportantes, digamos, colaboradores en las campañas. Y vemos los resultados que muestran cómo la autenticidad en las campañas políticas se traduce en las conexiones en las reales con los votantes. Lo hemos visto. Los candidatos, el candidato de Bolivia, cómo supo capitalizar ese grupo de gente que estaba enojada con el MAS, pero no quería ser de la derecha, no quería ser de la extrema derecha, que tenía miedo, pero no quería más el MAS. En Chile vemos cómo muchos electores votaron a un grupo de parlamentarios del Congreso, mientras que a la presidencia eligieron, y que eran votantes de la izquierda, de Boric, del actual presidente. ¿Cuál es el dolor en Chile mayor? La inseguridad, la economía. Yo, como elector, me duele mucho no llegar a mes. Boric, mi presidente, el que me representa de la izquierda, ya lleva 5 años y no me han cambiado las cosas. Mis valores me identifican con él, pero lo cierto es que no está haciendo. Entonces, hay una similitud y cómo cada uno de los votantes de ambos países refleja mucho. Se han traducido mucho en este tipo de conexiones, cómo los candidatos supieron llegar. Muchos candidatos hablaron de los de derecha, sobre todo, de expulsar a los extranjeros. Eso caló mucho en gran parte de los votantes. La estrategia comunicacional. Bien, aquí es definir la causa. Esto les voy a hacer un súper resumen, mucho más profundo. Si tendría más tiempo, les explicaría cómo armar una estrategia comunicacional que se aplique a todo esto que la teoría nos dice, pero en breves es definir una causa. Les decía hace un rato, el metro cuadrado, encontrarla, saber cuál es la que está dentro
para poder llevarla afuera. Encontrar el target es esencial para entender las diferencias entre, no sé, entre un público y otro, ¿no? Para entender las audiencias también, o sea, ayuda a adaptar a los mensajes las tácticas para resonar con valores específicos en cada grupo, identificándolos, dónde están, qué edad tienen. Puede ser el candidato un catedrático, lo identificamos, quiénes son, quiénes lo van a votar, dónde están. Es muy importante y aquí lo hemos aplicado mucho en las redes sociales. La estrategia debe alinearse con la autenticidad del candidato en su día a día, reflejando sus valores. Eso también se tiene que ver, no solamente en cuando el candidato va a hablar con un grupo de electores, sino que también en las redes sociales. Siempre decimos, la alineación de la agenda de territorio con las redes sociales tiene que ser al 100%. No podemos estar hablando de muerte o de pena de muerte en vivo con las personas presencial y en nuestras redes sociales estar hablando de otra cosa, ¿no? Eso es muy importante. Aquí seguimos, el territorio. En el territorio nos permite hablar también a las personas según su ubicación. Si mi candidato refleja valores conservadores, sabemos que puede pegar más en sectores que concentran este tipo de valores, ¿no? Hasta incluso en el A, en el E, elegimos según el sector. Los medios, la elección de los canales de comunicación. En esto yo sí les quiero ser enfática, ¿no? Es crucial elegir las plataformas que resuenen con mis valores, que resuenen. Muchas veces vemos candidatos que salen en audiencias que no reflejan sus valores y obviamente les van a hacer preguntas y yo como periodista de este medio que refleja esos valores de conservadores le voy a preguntar sobre el aborto porque a mí me interesa que mi medio se hable de eso y la respuesta la quiero y si el candidato es de una ideología diferente o tiene valores diferentes al medio, lo voy a hacer pisar el palito. Entonces, si soy asesor, estratega de medios, voy a identificar primero la audiencia, primero el medio, si identifica con los valores, si refleja los valores de mi candidato, para poder utilizar un reflejo electoral más eficaz, con un enfoque más claro. En la segmentación por target, aquí mirando el target es esencial, les decía, para entender cómo los espejos electorales reflejan las necesidades, las edades. Aquí en las redes sociales obviamente se ve muchísimo esto, ¿no? Cómo a través de, si yo identifico dónde está mi público, qué emociones tiene, qué siente, también voy a saber qué edad tiene y voy a elaborar un mensaje para ese acorde, ¿no? Voy a elaborar un mensaje acorde a esa edad, a ese target. Y para eso la plataforma de Meta está haciendo un éxito en estas campañas. Lo hemos visto en nuestro trabajo en Bolivia, en Chile. Quien lo dice mi colega David Abelo, quien sabe manejar el algoritmo hoy por hoy va a estar pasos agigantados en esta campaña y lo estamos viendo, ¿no? Aquí hay una frase final: sé tú mismo y sé el espejo de tus electores. Es así, es ser auténtico. ¿Cómo te escuchas? Reconocerte, encontrar tu causa e ir por ese electorado. ¿Dónde está? ¿Qué tiene? ¿Qué se identifica? ¿Qué conecte? ¿Que haga match conmigo? Para finalmente, como les dije al inicio, cuando esté en el cargo público, pueda trabajar para él, pueda hacer realmente una representación y esto sumar a la democracia. Sumar a la democracia. Muchas gracias. No sé si me pasé de tiempo. Muchas gracias, estimada Luz. No, estamos casi a tiempo. Muchas gracias, Luz. Has dicho muchas cosas muy interesantes. Ciertamente vamos a tener un espacio para poder también hacer un análisis ya global de todas las presentaciones.
Te agradezco mucho, es una propuesta muy interesante y has dado en el clavo, en el corazón de la comunicación política, creo, en este momento. He estado viendo también acá algunos comentarios que han estado haciendo o algunas reflexiones acá también, quienes nos están acompañando. Por ejemplo, Luis Barbosa los comentaba, los partidos políticos modernos utilizan como arma la demagogia, ¿no? Para ganarse el voto popular mediante la mentira. Y eso, bueno, es interesante porque eventualmente nosotros desde esta mirada ciudadana pues lo sentimos así también, ¿no? Y esto pues básicamente está ligado a estos discursos que no tienen justamente lo que decía Marco, ¿no? Un respaldo que le genere cierto nivel de sostenibilidad, ¿no? En ese sentido, y definitivamente nosotros vamos a encontrar discursos vacíos que no tienen ningún tipo de conexión, como justamente lo indicaba nuestra expositora Luz, ¿no? En esta mañana, y eso pues definitivamente no construye ciudadanía y ni siquiera pues construye esta que vamos a llamar una buena representación en ese sentido, ¿no? Yo creo que también un poco la reflexión, y esto sí me gustaría también incidir un poco en lo que comentaba esta mañana Luz, ¿no? Era sobre esta visión de la representación y que ciertamente para que en este punto haya pues una autenticidad y haya realmente una conexión entre los candidatos y las audiencias, pues los valores tienen que estar, ¿no? Conectados, o sea, porque si no, no vamos a ver realmente y nos vamos a situar en este metro cuadrado, ¿no? Y definitivamente, a la luz de lo que dice Luis, tampoco vamos a generar estos impactos, ¿no? Dentro de lo que va a ser el comportamiento del voto, ¿no? En ese momento, sobre todo, que se va a dirigir, ¿no? Y algo importante también, y solamente para cerrar esto, me parece a mí también importante determinar, dado que también es parte de mi especialidad, el comportamiento político electoral, determinar que el comportamiento del voto y el voto en sí mismo es un símbolo de confianza, ¿no? Quien te da tu voto te da confianza, ¿no? Por eso esa confianza es lo que genera legitimidad, ¿no? En este punto, ¿no? Sí, Luz, ahí de repente un comentario adicional. Sí, María, lo que quería acotar a esto, empecé diciendo gracias, es muy importante que se abran este tipo de debates, este tipo de espacios, nutren no solamente a el electorado, a la sociedad, sino también a la parte académica, sino que hacen ese match donde necesitamos, porque vemos también en el campo de las campañas, nosotros lo sentimos mucho, de pronto tenemos candidatos que se van mucho por la academia, por la parte, digamos, sí, teoría, pero en la práctica se encuentran con otra cosa. Pero quería acotar a esto que decía María, cómo suma la democracia, en qué campañas planteamos, en qué estrategias planteamos, y la manipulación, se ha hablado muchas cosas en este espacio, muy interesantes, no me importa qué, decía nuestro Luis Cabrera, ¿no? Es el símbolo, ¿no? Hay candidatos que usan un símbolo para llamar la atención, la campaña es una cosa, decía él, y la propaganda es otra, efectivamente, porque por eso planteamos esto de la conexión, ¿no? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque no están hablando no estamos hablando de política, sino están hablando en realidad de lo que sienten interiormente, si se dan cuenta. Los candidatos, los políticos nunca se ponen de acuerdo, pues están hablando de lo que sienten y en realidad eso que sienten es una cosa totalmente opuesta a lo que el elector está recibiendo. Entonces, cuando no encontramos esos valores en nosotros mismos, yo no quisiera decir que vayamos a lo moral o llevemos, yo creo que cada uno, según la COF además, lo dice, le ha asesorado a muchos candidatos de izquierda, y él plantea esta vertiente de reconocerse a uno mismo, ¿no? De reconocerse a uno mismo y reconocer los valores. ¿Qué tengo? ¿Qué padres? ¿Qué esencia? ¿Qué familia tengo? Y esos valores buscarlos en el electorado. Luego, yo decía, me sonaba muy interesante porque en el momento de la representación se ve reflejado en la democracia, se ve reflejado en cómo voy a trabajar y a elaborar, les decía, una ley o elaborar un proyecto acorde a mi electorado. Lo que vemos hoy por hoy en nuestro país y en toda Latinoamérica es que hay una ruptura de eso, y desde ahí parte la ruptura, desde la desconexión de no saber a quién represento. Les decía, teníamos una candidata en Piura, donde ha logrado
1000 votos y la pregunta es ¿dónde están tus votantes? Y él no sabe ni quiénes la votaron, no sabe, y así hoy por hoy tenemos actuales congresistas que no saben quiénes los votaron, los eligieron, qué sienten esos votantes, qué necesidades tienen, cómo vamos a elaborar un proyecto de ley o un proyecto país si no sabemos para quiénes estamos. Digamos, ahí hacemos un análisis en todo el país, pero en realidad generar esa democracia y esa fortaleza, ese vínculo ya en la gestión, como hablaba el colega anterior, que es muy importante. Comunicación política es todo, obviamente, desde los ministerios, pero si hay una ruptura desde cuando vamos a pedir un voto, cuando vamos a ejecutar o a una política pública, hay una ruptura mayor, porque no sabemos para quién están y estamos trabajando. Y con eso quiero cerrar. Si revisamos las leyes que se han promulgado en estos últimos años, vemos leyes que no hablan, pareciera que están hechas para el escritorio, para otros, para otra población. ¿Y por qué pasa eso? Porque no estamos viendo para quién estamos trabajando, para quién estamos sirviendo, porque finalmente ser funcionario público es ser servidor, ser político es servidor, es servir, ¿no? La política es servicio. Entonces no sabemos para quién. Entonces desde ahí se puede ver claramente la falta, la desconexión. Con eso me quería quedar. Gracias. Hay una pregunta de Sonia Pacheco, alzó la mano. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Escuela de Ciencia Política, la Facultad de Derecho de San Marcos, por la invitación. Yo soy parte también de San Marcos. Agradecer a los expositores, tanto como a los organizadores del evento. La verdad, magnífico evento. Yo acabo de perder a mi mamá el día viernes pasado y me desconecté del mundo, como que para mí no tenía sentido vivir, creo. Y bueno, al conectarme, escuchar las exposiciones, como que me dice que la vida continúa y hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer por nuestro país, y desde los expositores estoy aprendiendo conocimientos elementales y me gusta. Bueno, me animé a hacer la pregunta por lo siguiente. El año 21, la comunicación política fue tan fuerte, tan polarizado, que finalmente creo muchos peruanos terminamos estresados y hasta con problemas de salud mental, porque hay situaciones en las que indigna, molesta, porque en ese proceso muchos, como ya lo comentó alguien en el chat de este grupo, a veces los políticos utilizan todo de manera demagógica. A veces nos mienten, nos engañan. Bueno, yo soy docente de profesión, también sociólogo, y quiero de todos modos aportar. Se dijo respecto de la comunicación política de varios presidentes de la República. Sí está bien definido, como lo dijo el expositor. Sin embargo, para entender un poquito más, de repente hubiese sido genial que en esa contienda política del 21, bueno, Alan García no era actor político, pero sí el señor Pedro Castillo, docente también, y la señora Keiko. Entonces, de repente, ver cómo funcionó la comunicación política en estos dos actores que pasaron a la segunda vuelta y cómo es que un maestro rural con poca oratoria finalmente pudo tener el objetivo de su comunicación a su estilo, con defectos y tanto. Bueno, como sociólogo, yo podría decir que es porque la mayoría de nuestra población tiene esas características y entendieron muy bien el mensaje. Generalmente nosotros, tanto profesionales y todos los que estemos involucrados en la política, que próximamente tenemos una responsabilidad para ver qué es lo que va a pasar en nuestro país en las siguientes elecciones,
A veces creemos que Lima es el Perú y Lima no es el Perú. Hay departamentos donde las personas tienen otro tipo de comunicación y hay una responsabilidad grande de poder darle un buen presidente al Perú. Espero que no sea, con el respeto del caso, una vicepresidenta que finalmente no llegó a dar resultados políticos, porque en esta coyuntura política todos los peruanos debemos de ponernos la camiseta y procurar buenos representantes al Congreso, como ya lo dijo una expositora, o sea, no solamente que conecte y que salga elegida y que luego se desconecte de la gente que votó y ya no sabe quiénes votaron por ello, sino que haya esa conexión y que ojalá a través de la comunicación política se pueda reconstruir un discurso que conecte, de tal manera que los actores políticos desde arriba y desde abajo, como es la ciudadanía, puedan siempre conectar y dar leyes que realmente solucionen los problemas de la ciudadanía y de nuestra realidad. Ya nosotros después de los 30, los 40 tenemos la vida resuelta, pero preocupa mucho las generaciones posteriores, y con el proceso de la globalización preocupa en qué sitial estarán los futuros peruanos. Y es responsabilidad nuestra, como siempre, San Marcos, pionera en cambios e innovaciones, con este evento apertura nuevas exposiciones, nuevos eventos y nuevas ideas. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Sonia. No sé si alguno de los expositores quiere hacer algún comentario final, justo con relación a las palabras de Sonia, o algo que quisieran agregar ya para dar término al cierre de esta mesa. Bueno, aprovechar ya, ¿cuánto queda? ¿1 minuto? ¿30 segundos? Bueno, agradecerles nuevamente por la invitación y por abrir estos espacios para poder transmitir algunos conocimientos. Es importante entender de que, lamentablemente, en el Perú la gran masa electoral, estamos hablando que es la que decide quién gana o quién pierde la última semana. Estamos hablando de los que empiezan a decidir el día lunes, martes, miércoles, previos al domingo electoral. Es una masa electoral que no tiene, digamos, el interés por informarse adecuadamente para elegir, y solamente es motivada por algún factor especial de un tema netamente emocional que justamente ya ha sido insertado como parte de la opinión pública, en que decide el voto más bien por quien no quiere que gane la otra persona, entonces vota por el otro. Entonces, eso es lamentable, pero eso es lo que sucede en el país, ¿no? Entonces, muchas de estas consignas que se vienen trabajando meses atrás ya están colocadas en el inconsciente colectivo, y hace que justamente esa masa electoral que decide la última semana, que mayormente está entre el 40 y 50%, es la que decide y hace ganar a uno o hace perder al otro, ¿no? Después pasa el tiempo y terminan diciendo no me representa que ganó. Sí, pero ellos mismos han dado esa votación. Entonces, aquí lo que hay que hacer es tener un poco más de cultura política y saber informarse correctamente antes de votar. Eso es lo que quería yo agregar. Gracias. ¿Algo que quisieras agregar, Luz, quizá? No se te escucha. Ahí está. No, yo agradecerles nada más. Coincido plenamente con Luis y también con Sonia, ¿no? Yo creo que es la preocupación de lo que se nos viene como entes responsables, ustedes de la academia, nosotros desde las canchas de las campañas, de la formación de candidatos, del trabajo en los partidos políticos, los responsables en las instituciones. Yo creo que todos deberíamos tener esa preocupación que tiene Sonia, ¿no? ¿Cómo nos vamos a ver de acá al 2026? Tenemos la oportunidad, dijo ella, de cambiar ese error, de enmendar.
Yo lo decía la otra vez en una charla, la responsabilidad la tenemos nosotros, pero también el poder lo tenemos nosotros en nuestras manos. Y parte de estos espacios, de todo lo que se ha dicho aquí a lo largo de este espacio, que tiene que ver con a la conciencia, ¿no? Lo decía María, ¿cómo tomamos conciencia a la hora de a quién voy a elegir? Mínimamente ir a mirar qué CVs tenemos, hablamos también de ética, hablamos también de valores, digo, si esos valores me representan realmente a mí para ir a votar, ¿no? ¿Qué candidato hay? No, yo creo que estábamos en una capacitación hace unos días con el equipo y el candidato nos decía, ¿cómo le ponemos, cómo hacemos para cambiar? Le decimos nosotros, ¿cómo está el Congreso? Para evitar que volvamos a tener los mismos, cambiando la ley electoral, etcétera, etcétera. Pero hay un tema que tiene que ver con la persona, con lo humano, con los valores, que tiene que ver digamos, con la corrupción. Es un tema de decisión, ¿no? Es un tema ético. ¿Cómo le ponemos filtro a eso? ¿Cómo filtramos eso? A través de lo que podamos hacer en una ley. Entonces no lo podemos hacer. Entonces yo creo que ahí sí va lo que dice la COFAB, hay que ver la vertiente en la que estamos, reconocernos a nosotros mismos, ver qué dolores hay en el ciudadano y finalmente ver a quién vamos a votar, la conciencia de a quién vamos a votar. ¿Me está diciendo la verdad? ¿Me está mintiendo? ¿Está copiando el mensaje? Hoy por hoy creo que la gente ya no puede... tenemos muchos medios de comunicación, muchas ventanas, tenemos las redes sociales para informarnos. Ya no podemos decir que no sabíamos a quién votamos. Creo que nos podemos tomar el tiempo, llamo a la conciencia en ese sentido, de mirar quiénes están representando, quiénes nos van a representar, quién es este candidato. Eso está en nuestras manos. Y para eso se abren estos espacios. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes, gracias a Sonia por participar y a todos los que se han quedado hasta allí, hasta este momento conectados. La verdad es que hay un interés y eso, créanme que para mí es esperanzador que haya gente interesada en estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas esta mañana, ya tarde. Nuevamente un agradecimiento especial a nuestros expositores maravillosos, realmente Luis y también Marco, que ya no está con nosotros, pero que nos ha dado una cátedra también de gestos políticos y cómo también el poder se ve, ¿no? En este caso. Muchas gracias a todos y todas. Moisés también, en este caso como colega moderador. ¿Algunas palabras finales, Moisés? Bien, nuevamente me sumo a las felicitaciones para todos los expositores y muchísimas gracias a todos que nos han acompañado hasta este momento. Muchas gracias, María Esther, y muchas gracias nuevamente a la Facultad de Derecho y Ciencia Política por estos espacios de diálogo. Muchísimas gracias a todos.